Amados hermanos, muy buenas noches. Le damos gracias a nuestro Señor que nos permite presentar este estudio. Dios bendiga su vida a quien nos va a escuchar a esta hora. Hoy estudiaremos el capítulo 2 de Proverbios, el protector de la sabiduría. Amén. Estaba viendo que en Proverbios 2 es una unidad en sí mismo. El poema alfabético es una oración única que consta de 22 versículos que coinciden con el número de letras en el alfabeto hebreo, probablemente para sugerir su integridad, o sea, el regalo de la sabiduría de Dios. Amén. Amado Jesús, te damos gracias por este estudio del día de hoy. Que la gracia y el amor de Dios nos acompañe. Te amamos, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Es que vamos a darle lectura al versículo 1 al 5, donde nos enseña su santa palabra y comienza diciendo: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Entonces comienza: si recibieres mis palabras. En el primer versículo de Proverbios, Salomón comienza a hablarle a un joven, instruyéndole en los caminos de la sabiduría. Y guardar mis mandamientos. Vemos que la sabiduría nunca puede dar beneficio si no es recibida y atesorada. Y mis mandamientos guardares dentro de ti. La intención de Dios es que tú y yo hagamos suya su sabiduría. Aprender de la Biblia, nadie puede saberlo por nosotros. Los pastores son encomendados por Dios para ayudarnos a crecer y a guiarnos por ese buen camino. Pero debemos hacer que esa palabra sea nuestra para mantenerla con nosotros. Dice: si inclinares tu corazón a la prudencia. Esto implica esfuerzo. No sucede por un accidente. Esta sabiduría, este discernimiento y comprensión deben buscarse como si fuera plata y tesoros escondidos. En este capítulo 2 vemos que se encuentran aquí en Proverbios. No es casualidad. Aquí se cuenta una historia presentada a un joven para que llegue a ser una persona sabia
Aquí se le recomienda que escuche, que incremente su conocimiento. O sea que él tiene que comenzar a aprender de su padre y de su madre. Y le será de mucha utilidad aun cuando en el futuro adquiera conocimientos. Esta lección fundamental es la siguiente: el temor del Señor es el principio de la sabiduría, nos dice Proverbios 1:7. Ahora la forma de saber acerca del Señor es por medio de su palabra. En este capítulo, donde el joven comienza a conocer la voluntad y la palabra de Dios, tendrá que aplicar su corazón a la sabiduría y tendrá que estudiar la palabra de Dios, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría si inclinas tu corazón a la prudencia. Aquí dice, inclina tu oído, o sea, mantener el oído abierto. Algo tiene que entrar por la puerta del oído, pero su destino final es el corazón. Cuando la palabra de Dios llega al corazón, produce entendimiento. Amén. Si la buscas como si fuera plata y la examinas como a un tesoro, cuando los hombres están buscando minas de plata, podríamos decir que muchos de ellos han encontrado la muerte, tratando de descubrir ese preciado metal. Muchos han tenido que hacer esos largos viajes, incluso de un país a otro, corriendo riesgos y realizando enormes esfuerzos para que de esta manera nosotros también deberíamos procurar ese conocimiento, el conocimiento de la palabra de Dios, buscando algo de gran valor. Entonces entenderás el temor de Jehová. Salomón estableció este comienzo del conocimiento. Aquí nos enseña que sin el esfuerzo de buscar sabiduría, fallaríamos en nuestro temor al Señor y el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios, en resumen, conocimiento de Dios se refiere a la intimidad personal con Él a través de la obediencia a su palabra. Del 6 al 10. Porque el Señor da la sabiduría y de su boca proceden el conocimiento y la inteligencia. Pablo en su primera epístola a los Corintios, 2 de Corintios 2, 9 y 10, nos dice que cosas que ojos no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo examina, aún en lo profundo de Dios. Así que si Dios nos revela la verdad divina, es por medio de su Santo Espíritu. Quiere decir que Él está aquí hoy para ser nuestro Maestro.
Y esta es la razón por la cual muchas personas no tienen ningún doctorado ni han podido estudiar teología. Sin embargo, tienen ese conocimiento de la palabra de Dios que muchos otros no pueden lograrlo. La pastora nos enseñaba que sabía de una anciana que no sabía leer ni escribir, pero sin embargo, esta mujer era capaz de discutir o intercambiar opiniones sobre temas bíblicos y tener ese discernimiento espiritual. Y cuando ella tenía dudas en su estudio, ella oraba a Dios pidiéndole seguramente su dirección. Tenía un corazón abierto a la palabra de Dios, dispuesta a que el Espíritu de Dios fuera su maestro. Realmente Dios respondía a sus oraciones y le daba esa sabiduría necesaria que ella, por las circunstancias de su vida, no había podido adquirir por sí misma. Amén. Estamos viendo ahora que en estos días vemos que no hay demasiado interés por la Biblia. Esto sorprende que haya también tantas personas que quieran estudiar la Biblia. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo para los que caminan rectamente. Él es quien guarda las sendas del juicio y preserva el camino de sus santos. Muchos creyentes se encuentran como si estuvieran perdidos y se preguntan hacia dónde dirigirse. Están tan alejados de la palabra de Dios y del libro de la Biblia, en donde Él está hablando de su palabra. Como dice este proverbio, preserva el camino de sus santos, es decir, a quienes le son fieles. Eso es lo que Él hará. Por ello, insistimos en que ustedes tienen que acudir a la palabra de Dios. Entonces comprenderás que es justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Es triste observar en el día de hoy a tantas personas que están ocupando cargos públicos que rigen los destinos de las naciones y que no están siendo guiados por el Señor. Él quiere guiarlos. Si ellos solo acudieran a Él buscando su sabiduría, Dios será como un escudo hacia ellos, porque Él es el defensor de los suyos, manteniéndolos seguros del juicio y el discernimiento, protegiendo sus caminos. Vemos del 10 al 12. Los enemigos del joven. Cuando la sabiduría penetre en tu corazón y el conocimiento sea grato a tu alma, la discreción te guardará y te preservará la inteligencia para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversamente. Cuando la sabiduría de Dios penetre en su propio corazón,
y el conocimiento sea grato a su alma, usted no podrá ser engañado fácilmente. Si usted permanece cerca de la palabra de Dios, no será desviado de su buen camino. Él nos preservará. Amén. Del 13 al 15, de los que abandonan los caminos rectos para andar por sendas tenebrosas, de los que disfrutan haciendo el mal y se gozan con las perversiones del vicio, la senda de los cuales son torcidas y torcidos sus caminos. Todos necesitamos ser protegidos del engaño de los malvados que puedan acercarse. En el libro de los Proverbios se le enseña al Hijo de Dios que tiene dos clases de enemigos: la persona malvada y la mujer extraña, ajena. Cuando el joven comienza a transitar por los caminos de la vida, se le advierte sobre las personas malvadas. Vincularse a ellas constituye un peligro para él, porque pueden presionarle para satisfacer sus propios intereses y desviarle del camino y el propósito que Dios tiene para su vida. Amén. Vamos a ver los versículos del 16 al 22 de este libro de Proverbios 2. Dice: serás así librado de la mujer ajena, de la extraña que halaga con sus palabras, que abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, por lo cual su casa se desliza hacia la muerte y sus sendas hacia los muertos. De los que a ella se lleguen, ninguno volverá, ni seguirá de nuevo los senderos de la vida. Tú así andarás por el camino de los buenos y seguirás la senda de los justos, porque los rectos habitarán la tierra y los íntegros permanecerán en ella. En cambio, los malvados serán eliminados de la tierra y de ellas serán desarraigados. En estos proverbios, el joven es advertido aquí contra el hombre malvado y contra la mujer extraña. Sabemos quién es el hombre malvado, pero ¿quién es esta mujer extraña? En Israel, Dios había entregado una ley que establecía que ninguna mujer israelita podía dedicarse a la prostitución. Es posible que si alguna mujer lo hiciera, fuera expulsada de los límites del pueblo y clasificada junto con los pecadores, y más tarde en la historia con los publicanos, que serían los agentes encargados de recaudar impuestos. La extraña era nada menos que la no judía, que se introducía en el pueblo porque se daba cuenta de que habría un lugar para ella, ejerciera su profesión. Así que la mujer extraña era una extranjera que se introducía en aquella sociedad israelita para ejercer la prostitución. Entonces, en estos proverbios se le advertía al joven sobre ella y se le decía lo que le podría suceder, a lo que se exponía. El versículo 19 dice: que se enreda con ella no vuelve jamás, ni alcanza los senderos de la vida.
Aquí quiere decir que el joven perdería su salud. Las consecuencias de una enfermedad venérea, y Dios advirtió a los jóvenes sobre esos peligros como en estos tiempos. Amén. Y nos sigue diciendo: mas los impíos serán cortados de la tierra. Salomón le recordó al joven las consecuencias del camino de la extraña. Invita a la disciplina o al juicio de Dios, quien de acuerdo a su pacto con Israel prometió que los rectos habitaran en la tierra. Pero los impíos serán cortados de ella. Estas consecuencias nos dan una lección clara de una u otra forma. Hay un precio que pagar si queremos ganar sabiduría espiritual, pero hay un precio mayor que pagar si la ganamos. Debemos caminar con Dios a través del estudio de su palabra, porque los rectos habitarán en la tierra. Aquí el sabio habla según la ley de Moisés, según la cual vivió. Aquí los impíos serán cortados porque contaminan la tierra y amenazan la relación de los justos con su Dios, como el trigo y la cizaña. Aquí vemos que Dios no solo da la sabiduría en su palabra, Él trabaja activamente para defender, proteger y preservar a aquellos que andan en sus caminos. Amén. Hoy queremos despedirnos haciéndolo con las palabras del Salmo 119, que dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y en otra versión lo expresa de esta manera: ¿cómo puede el joven llevar una vida íntegra viviendo conforme a tu palabra? Amén. Te damos gracias, Señor, por esta palabra que has dejado plasmado, tanto para jóvenes como para adultos. Y es por tu gracia y tu grande amor y misericordia, vemos que tú no quieres que nadie se pierda, y por eso vienes a enseñarnos esos caminos que nos pueden llevar a perdernos. Te amamos, te bendecimos, mi Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos. Guarda nuestra salida y nuestra entrada, y que el amor de Dios quede con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amados hermanos, muy buenas noches. Le damos las gracias a nuestro Señor que nos permite presentar este estudio. Dios bendiga su vida a quien nos va a escuchar a esta hora. Hoy estudiaremos el capítulo 2 de Proverbios, o sea, el protector de la sabiduría. Amén. Estaba yo buscando que Proverbios 2 es una unidad en sí misma. El poema alfabético es una oración única que consta de 22 versículos que coinciden con el número de letra del alfabeto hebreo, probablemente para sugerir su integridad, o sea, el regalo de la sabiduría de Dios. Comenzamos a leer entonces el capítulo 2 de Proverbios. Leeremos del 1 al 5. Amén. Y comienza diciendo su santa palabra: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti,
haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Amén. Nos dice: hijo mío, si recibieres mis palabras. En este primer versículo de Proverbios, Salomón comenzó a hablarle a un joven, instruyéndole en los caminos de sabiduría y guardar sus mandamientos. La sabiduría nunca puede dar beneficio si no es recibida y atesorada. Y mis mandamientos guardares dentro de ti. La intención de Dios es que tú y yo hagamos suya su sabiduría. Aprenderlo de la Biblia, nadie puede saber por nosotros. Los pastores son encomendados por Dios para ayudarnos a crecer y guiarnos por el buen camino, pero debemos hacer que su palabra sea nuestra para mantenerla con nosotros. Lo que dice el capítulo 2, vemos que se encuentran aquí en Proverbios. No es casualidad. Aquí se cuenta una historia presentado a un joven para que llegue a ser una persona sabia. Se le recomienda que escuche, que incremente su conocimiento. Él tiene que comenzar a aprender de sus padres y de su madre. Le será de utilidad aun cuando en el futuro adquiera conocimiento. Esta lección fundamental es la siguiente: el temor del Señor es el principio de la sabiduría, nos dicen Proverbios 1:7. Saber acerca del Señor es por medio de su palabra. En este capítulo, donde el joven comienza a conocer la voluntad y la palabra de Dios, tendrá que aplicar su corazón a la sabiduría, tendrá que estudiar la palabra de Dios, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinas tu corazón a la prudencia. Aquí dice: inclina tu oído, o sea, mantener el oído abierto, algo que tiene que entrar por la puerta del oído. Pero su destino final es el corazón. Cuando la palabra de Dios llega al corazón, produce entendimiento. Si inclinas tu corazón a la prudencia, esto implica esfuerzo. No sucederá por un accidente. Esta sabiduría, discernimiento y comprensión deben buscarse como si fuera plata y tesoros escondidos. En estos proverbios, el joven es advertido aquí contra el hombre malvado y contra la mujer extraña. Ya sabemos quién es el hombre malvado, pero ¿quién es esta mujer extraña? En Israel, Dios había entregado una ley que establecía que ninguna mujer israelita
podía dedicarse a la prostitución. Es posible que si alguna mujer lo hiciera, fuera expulsada de los límites del pueblo y clasificada junto con los pecadores, y más tarde en la historia con los publicanos, que serían los agentes encargados de recaudar los impuestos. La extraña era la no judía que se introducía en el pueblo porque se daba cuenta de que habría un lugar para ella que ejerciera ese oficio o profesión. Así que la mujer extraña era una extranjera que se introducía en aquella sociedad israelita para ejercer la prostitución. Entonces, en estos proverbios se le advertía al joven sobre ella y se le decía que le podría suceder algo, y a lo que se exponía. El versículo 19 dice: el que se enreda con ella no vuelve jamás, ni alcanza los senderos de la vida. Aquí quiere decir que el joven perdería su salud a consecuencias de alguna enfermedad, una enfermedad venérea, y Dios advirtió a los jóvenes sobre esos peligros, como lo podemos ver en estos tiempos. Amén. Y sigue diciendo su palabra: mas los impíos serán cortados de la tierra. Salomón le recordó al joven las consecuencias del camino de la extraña. Invita a la disciplina o el juicio de Dios, quien de acuerdo con su pacto con Israel prometió que los rectos habitaran en la tierra, pero los impíos serán cortados de ellas. Estas consecuencias nos dan una lección clara de una u otra. Hay un precio que pagar si queremos ganar sabiduría espiritual, pero hay un precio aún mayor que pagar si la ganamos. Debemos caminar con Dios a través de su palabra. Y nos dice que los rectos habitarán en la tierra. Aquí el sabio habla según la ley de Moisés, según la cual vivió. Aquí los impíos serán cortados porque contaminan la tierra y amenazan la relación de los justos con los de Dios, como el trigo y la cizaña. Amén. Y para despedirnos hoy queremos hacerlo con las palabras que nos dice el Salmo 119, que dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y otra versión nos dice o nos expresa de esta manera: ¿cómo puede el joven llevar una vida íntegra, viviendo conforme a su palabra? Amén. Te damos gracias, Señor, por esta palabra que has dejado plasmada tanto para jóvenes como para adultos. Y eso es solo por tu gran amor y misericordia que nos vienes a prevenir. Vemos aquí que no quieres que nadie se pierda, y por eso vienes a prevenirnos de esos caminos que nos pueden llevar a la perdición, a perdernos.
Te amamos, te bendecimos, mi Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos. Guarda nuestra salida y nuestra entrada, nuestros trabajos. Y que el amor de Dios quede con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén.